Muy buenas noches, regresan los debates a Canal Sur Televisión como cada martes. Esto es A Debate, hoy con Manu Sánchez, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña Marta Robles, un placer tenerte de nuevo con nosotros, buenas noches. Muchas gracias. José Luis Osuna, bienvenido. David López Sáez, buenas noches. Gracias. Javier Aroca, bienvenido. Y Jaime Rietón, buenas noches. Con todos ellos y con todos ustedes vamos a debatir sobre temas que seguro que le van a interesar. Hoy nuestro menú tiene 3 asuntos muy destacados, muy importantes. Enseguida hablamos de eso que llaman tecnoadicción. Se imaginan vivir sin móvil, sin ordenador, sin internet, sin estar permanentemente conectado. Los expertos alertan de que es un verdadero problema. Luego hablamos de ello, de la crisis. El gobierno dice que saldremos en 2014 de ella, que empezaremos a ver creación neta de empleo. Veremos cuánto nos cuesta, qué factura habremos de pagar para eso, si es que el gobierno no se equivoca. Pero por supuesto el tema del día es la imputación de la infanta Cristina, segundo intento del juez Castro por imputar a la hija del rey en 8 meses. Enseguida Patricia García nos pone sobre antecedentes. Primero cuéntanos qué tiene que hacer el público para convertirse en el 7º tertuliano de este programa. Pues vamos a por ello. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Feliz año 2014, que les traiga mucha salud y a nosotros buenas noticias para poder contárselas. ¿Qué les parecería que la salida de la crisis fuese una de esas buenas noticias? No estaría nada mal, ¿verdad? Bueno, pues compartan con nosotros, como sugería Rafa, qué piensan sobre este asunto. Hemos cambiado de año, pero no de métodos, así que siguen contando con Facebook, con Twitter, con el contestador de Canal Sur Radio y con el foro de debate de la comunidad de Canal Sur. Por cierto, ¿somos demasiado dependientes de las nuevas tecnologías? Es otro de los asuntos de la noche. Y de la noche, del día y de las próximas semanas, ya lo van a ver, es esa noticia con mayúsculas: la infanta Cristina imputada en el caso Nos. 8 de marzo, 10 de la mañana, es la fecha y hora de la citación ante el juez de la hija del rey. El juez Castro ve indicios más que suficientes para ver ahí un delito de fraude fiscal, de blanqueo de capitales. Para el juez, la infanta ha sido cómplice de esos negocios oscuros de su marido, y fíjense en el detalle que el juez dice esto justo 9 meses después de haber estado investigando casi en exclusiva el papel de la infanta en esa sociedad mercantil que ha compartido con su marido, con Urdangarín. Como se suele decir en estos casos, cascada de reacciones. La defensa de la infanta ha desvelado ya que piensan evitar a toda costa la declaración ante el juez. Obviamente nosotros discrepamos de esa decisión, tenemos muchos argumentos para sostener que eso no es adecuado a derecho. No descarto la posibilidad de que a lo mejor no recurramos, digamos, bueno, pues si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la infanta, si con eso se va a realizar como persona, pues a lo mejor vamos. Muchas gracias. La pena a la que podría enfrentarse la infanta son unos 11 años de cárcel. ¿Seguro que está tranquila? No, es que yo no contemplo esto en modo alguno, no lo contemplo yo. ¿Está convencida de su inocencia? Estoy convencido de su inocencia. Estoy absolutamente y plenamente convencido de su inocencia. Tan convencido como el juez Castro cree inexcusable la imputación de la infanta, pero recaigan también en este detalle que lo hace en contra del criterio del fiscal y del resto de las partes. Solo le apoya el sindicato Manos Limpias. La Casa del Rey, Rafa, señores, ya ha dicho que apoya cualquier decisión judicial, que la respeta. Es desde luego un terremoto informativo donde los haya para comenzar este debate, el primero del año. Gracias, Patricia, y desde luego tiene muchos puntos de vista desde los que acercarse a esta cuestión, a la que ya planteó la primera, voy a decir a modo de titular de urgencia, la primera opinión. Manu, ¿a ti qué te parece? ¿Qué recorrido crees que va a tener esta noticia, esta imputación de la infanta? Bueno, parece que el juez Castro está teniendo prácticamente que explicarnos y enseñarnos la culpabilidad solo para imputar. 227 páginas este auto de imputación frente a las 18 del primero. Ya fue la audiencia provincial la que indicó que esta quizá sería en la nueva línea por la que sí podía ser imputable la infanta. Recordemos que imputar solamente es que vaya la infanta, que se le hagan unas preguntas y no tiene por qué haber acusación de por medio, pero parece como que necesitamos que nos demuestren la culpabilidad solo para el hecho de imputar. Marta. Parece que necesitamos que nos demuestren la culpabilidad o la inocencia. Quiero decir que está en entredicho la inocencia de una persona que tiene que ser ejemplar porque pertenece a la Casa del Rey. Entonces está claro que la sociedad en general piensa que en esa misma circunstancia cualquier otro ser humano
tú, yo o cualquiera de nosotros tendría que ir a declarar. Entonces, que vaya a declarar no implica que sea culpable en absoluto. Entonces, todo el mundo quiere escucharla. ¿Por qué? Yo creo que no es malo ni para la Casa Real, todo lo contrario, ni para la propia infanta, si realmente están tan seguros de su inocencia. ¿Qué problema hay en que se le hagan unas preguntas y las conteste? José Luis, ¿cómo lo ves? Yo coincido mucho con Marta y además no sé, Javier tendrá luego la oportunidad de corregirme si miento, pero en los estudios de Derecho que cursamos en la Facultad de Economía, la imputación es una garantía procedimental. Exacto. Lo que pasa es que estamos en un momento donde la corrupción ha puesto de tal forma el descreimiento de las instituciones que el procedimiento de apertura de primeras instancias, como se ha dicho, de instrucción de causas, ya está sometido a juicio popular. Delito fiscal, Joaquín, y fraude, o sea, delito fiscal y fraude y blanqueo de capitales. Claro, y contra la hacienda pública. Sí, yo creo que a nadie nos gustaría de los aquí presentes ni al público estar imputado. Es decir, es una garantía, pero es una garantía bastante sonrojante y efectivamente no hay que criminalizarla porque aún no podemos dar ese paso. Pero efectivamente, siendo una garantía, bueno, pues va a tener que dar explicaciones porque efectivamente el juez, de manera muy trabajada, de manera muy minuciosa, bueno, llega a la conclusión de que efectivamente su comportamiento parece que no se ajusta efectivamente al derecho. Yo diría, para terminar, una noticia buena en el sentido que demuestra la normalidad del Estado de Derecho, del imperio de la ley, y una noticia que ha tenido, yo creo que fuera de nuestras fronteras, también desde luego en España, una trascendencia extraordinaria. ¿Cómo lo vamos a comentar, Javier? No, yo es que creo, al contrario, que no hay ninguna normalidad en esto, porque si hubiera normalidad, no hubiera tenido que decir el rey hace 2 Nochebuenas que somos todos iguales ante la ley, que es una tautología, que ya se supone que efectivamente somos todos iguales ante la ley. ¿Por qué lo dijo? Porque un miembro de su familia estaba severamente involucrado en casos gravísimos de corrupción. Por tanto, aquí no se trata de que si se está siguiendo un procedimiento o no, se está siguiendo el que dice la ley. Y si es duro, es una martirio, como dijo el jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno, es porque ha habido conductas que conducen a ese martirio. Es decir, el martirio le pasa al que está metido en un tipo de cosas, sea la hija del rey o sea la hija de un fontanero. Y sea la hija de uno o la hija de otro, o el hijo de uno o el hijo de otro, si incurre en procedimientos que van en contra de la ley, para que sea verdad lo que dijo el rey de que somos todos iguales ante la ley, tiene que comparecer ante la justicia como todos compareceríamos si nos pasase una cosa similar a lo que le ha pasado a Cristina y a su distinguido esposo. Bueno, prueba de que todos somos iguales ante la ley es que la infanta está imputada y que por tanto tendrá que acudir, salvo si la audiencia provincial dice lo contrario, dicta lo contrario, ¿no? Hombre, estar imputado es, al final, no es ir allí a responder unas preguntas, sino se le imputa porque presumiblemente se le acusa de ciertos delitos, es decir, que no es la figura de indicios. No se le acusa de ciertos delitos. No se le acusa. No, hay indicios de delito. Es que no es verdad, no se le acusa. Pero imputado acusado existe ese paso, que es la declaración que puede efectivamente. Por lo tanto, cuando se imputa, no se acusa. No, los delitos están tipificados. Es decir, es contra la hacienda pública y malversación. Es decir, no va en calidad de testigo. Es decir, hacerle unas preguntas en relación a su marido. Es decir, el juez entiende que ella ha cooperado en lo que ha hecho su marido. Me parece un matiz importante, unas preguntas sobre lo que ha hecho su marido. En una sociedad que van al 50% con la que se contrata la empleada del hogar, con la que se pagan unos viajes, con la que se pagan una cosa que... Pero a ver, Manu, ahí está la diferencia. Es decir, a una mujer o a una pareja, sea hombre o mujer, no se le puede imputar un delito por tener conocimiento de algún acto delictivo que ha hecho su marido. Por supuesto que no, pero el 50% de Aizon sí es de la infanta. El juez la imputa porque el juez entiende que ha cooperado en ese delito que ha hecho el marido. Es que es muy importante ese matiz que acaba de decir Jaime, porque, vamos a ver, yo creo que hay que despejar dos cosas. Primero, aquí esto no es un caso contra la monarquía, ni siquiera contra la Casa Real, ni siquiera contra el monarca. Es un caso contra dos personas
que presuntamente, porque todavía hay que demostrarlo, estamos en fase de instrucción, han podido cometer una serie de ilícitos penales en este caso. Y parece, según el auto del magistrado juez, tanto en el primer caso en el Urdangarín como ahora con la infanta, que hay elementos indiciarios suficientes como para presumir la culpabilidad de uno y de otro. Por tanto, y es la segunda cuestión, Cristina de Borbón no va allí por ser la esposa de, no, va porque el juez piensa que ella, siendo esposa o sin serlo, sino simplemente al formar parte de una sociedad que ha incurrido... No, digo lo que dice el auto, Marta. O sea, que no, porque... No, perdona, es que son dos matices, de verdad que termino, porque son muy importantes para situar, porque si no la gente la vamos a liar. Primero, no es una causa contra la monarquía, ni siquiera contra la Casa Real, a pesar de lo que diga... A pesar... Sí, el don Rafael Espotorno, el jefe de la Casa Real, ha pretendido convencernos de que están pasando todo un martirio, cuando martirio lo pasa todo el mundo que es imputado, incluso el que va en calidad de testigo, incluso el que podría ser imputado y no es imputado nunca y lleva 3 o 4 años con su nombre en los periódicos sin que lo imputen. Y aquí tenemos casos muy parecidos en Andalucía. Y al que le imputan, perdona Javier, es que estás alargándote mucho, al que le imputan, que también hay mucha gente. El segundo tema, Javier, por favor. Lo que se le dice es por sus actuaciones, no por las actuaciones de su marido. Cuidado, que aquí no estamos hablando de una mujer indefensa, pobrecita, víctima de un marido. No, una señora que ha actuado activamente, proactivamente en una situación y que el juez piensa que es imposible que no se haya dado cuenta. A mí me parece muy grave cómo estás haciendo tú la explicación de todo esto, porque dices, una señora que ha actuado... Lo que dice el juez. Perdona. Lo que piensa el juez, piensa que hay indicios de eso. Ahora se tiene que probar. Pero eso es suficiente para imputar. Oye, déjame que termine. Los indicios llevan a la imputación. ¿Me dejas un segundo que termine? Claro que sí. Te digo, los indicios llevan a la imputación, efectivamente. Después a la acusación perdóname. En el 2049 igual aquí condena a nadie. No puedo, de verdad, te digo. ¿Tú sabes cuántos imputados hay en este país que han sido imputados? Resulta, muchísimos, muchísima gente que ha estado imputada y después no se ha probado delito. Perfecto, no hay ningún problema. Perdona, déjame un segundito. Si no me dejan, perdóname. Te digo, sencillamente, hay mucha gente que se imputa y luego no ha cometido delito. Con lo cual, sencillamente, en este caso hay una imputación. No puedes decir que el juez piensa tal juez, el juez considera que hay indicios de... Ahora simplemente se tiene que probar. Cualquier tortura, te digo, la tortura es para cada uno exactamente igual, por supuesto que sí. Y hay muchos imputados que tienen doble tortura porque después resulta que no han cometido delito y han pasado por ahí. De verdad, si la infanta Cristina se demuestra que no ha tenido ningún delito, ¿crees que no se va a hacer eco todo el mundo, todos los medios? De verdad, la infanta Cristina, la Casa Real, sale notificada y no se entera nadie. Por eso te digo precisamente que me parece... Porque le había dado la palabra a José Luis, luego Joaquín. Lo que está haciendo imposible... Vamos a ver, hay algunas cosas que no están en el auto y que conviene traerlas. Estamos hablando de una empresa de 2 personas. Al 50%. Un único cliente. Esa empresa solo tiene un cliente, la Fundación NOS. Y con un curioso devenir de facturación. 151 euros en el 2003, 261.000 euros en el 2004, 65.000 euros en el 2005 y a partir de ahí se dispara a 950.000 euros y al 1.000.000 de euros. Muy bien. Por eso está pasando todo lo que está pasando. Eso no es imputar, ni decir nada, ni meternos en el auto. Simplemente decir, tú y yo, perdóname Marta, tenemos una empresa al 50%. Y ahora resulta que al final del año puede haber beneficios o no. Puede haber beneficios o no. Si hay beneficios y nos los repartimos al 50%, tú tienes que declarar tu IRPF y yo el mío. Y la sociedad el impuesto de sociedades. Pero si tú y yo presentamos facturas que incorporamos a los gastos de la empresa, oiga, que lo hace mucha gente en España, que lo hacen muchos empresarios. Ojo, solo lo pueden hacer en España las rentas de capital, porque las rentas del trabajo con la nómina no podemos hacerlo. Pero las rentas del capital pueden decir, este coche 4x4 tracción a las 4 ruedas es de la empresa. Y eso es un doble fraude, porque aminora beneficios y reduce la tasa de impuestos de sociedades. No, yo no juzgo. La abogacía del Estado no apoyan esa tesis. Y habrá representantes de la Hacienda Pública. La Asociación de Técnicos de la
Administración Pública, Agencia Tributaria. de la Agencia Tributaria, la Asociación de Técnicos, lo dijo en su informe y lo dijo en declaración. En toda cosa, en todo caso. La Agencia en todo Tributaria, caso. a la que el propio juez tiene que corregir, en un tema de gastos imputables, qué vergüenza. En la presentación decía Patricia, 9 meses ha tardado el juez en instruir, en motivar, en redactar el auto, después del tirón de orejas que supuso la desimputación por parte de la audiencia provincial de Palma, cuando efectivamente fue imputada por primera vez, que entonces lo que se le imputaba era un delito, creo recordar que de prevaricación. Perdón, tráfico de influencia. Tráfico de influencia. No por Aizón, sino por Aizón. No puede ser. En la propia audiencia provincial le indica el camino al juez y le dice que por aquí folios explicando el por qué se imputa a la infanta. Lo que yo creo que a estas alturas difícilmente se entendería a nivel de opinión pública es que la audiencia, porque ya Miguel Roca, el abogado de la infanta, ha anunciado que efectivamente va a apelar frente a la audiencia. De momento seguro el abogado de la infanta. Lo que se entendería muy mal es que hubiera una segunda desimputación. Enseguida continuamos porque lo que quiero aportar ahora es un argumento, una declaración. Vamos a escuchar enseguida la última intervención del rey en un acto público, Pascua Militar. Quiero que se fijen, luego lo vamos a ver, en el estado en que se produce la lectura del discurso y que viene a producirse en un momento en el que la monarquía pasa por un delicado estado de salud. Lo vemos enseguida y seguimos hablando de la infanta. Seguimos en el debate analizando la imputación de la infanta Cristina, la hija del rey, en un caso que además durante la publicidad ha mantenido la discusión entre nuestros invitados. A ver si continuamos. La pregunta que nos hacemos todos es ahora qué puede pasar, qué vías tiene, qué recorrido procesal le queda a la infanta, qué hará la Audiencia Provincial de Palma, que pidió, como decías Joaquín, que motivara más este auto y que probablemente ahora tenga que pronunciarse si se lo pide el fiscal. Manu, ¿tú qué piensas? Bueno, pienso que se le está achacando en parte también al juez Castro como cierto interés de protagonismo mediático, como cierta obsesión por imputar a la infanta. Ha dado 2 meses ahora para que la Audiencia Provincial pueda desimputar o no desimputar. Si hubiera tenido alguna obsesión, la llama a declarar en 3 días y hay menos margen de maniobra. Ahora es la Audiencia Provincial la que tiene que pronunciarse, pero que sepamos que fue la propia Audiencia Provincial quien dirigió al juez Castro en por aquí no, por el caso no y tráfico de influencia no, pero miren por aquí que hay algunas zonas oscuras. Porque quizás que las veía, ¿no, Jaime? Y es probable que ahora guarde silencio. Bueno, yo creo que lo importante es que se acredita que el Estado de Derecho funciona en España, que la justicia es un poder independiente, contra aquellos que opinaban en meses anteriores de que no van a ser capaces de que se le impute, y que para mí tiene el mismo respeto lo que dice el juez Castro que lo que pueda decir la audiencia. Es decir, que si dentro de 2 meses la audiencia le dice al juez Castro sí, hay indicios de que se impute, me parece muy bien, pero que si dice lo contrario, que no salgan ahora algunos diciendo es que hay presiones tal. Es decir, hay que tener confianza en que el sistema funciona adecuadamente, ¿no? Al igual que decía José Luis, hombre, es que la agencia tributaria, es decir, para mí el mismo respeto tiene lo que ha dicho el juez Castro que el criterio de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado o de la agencia tributaria, que entiende que no hay delito fiscal porque no se llega a los 120.000 euros para que haya delito fiscal, no porque la factura a la que hacía referencia José Luis sí acreditaban que esos gastos eran aplicables a la sociedad o a la empresa. Por tanto, yo creo que lo que sí se demuestra, y termino, es que tengamos confianza en que el proceso va a seguir su curso y su curso desde un punto de vista correcto, ¿no? Que es verdad que le había dado la palabra. Yo sí creo que hay una serie de anomalías en este procedimiento, o al menos hay una percepción de anomalía. Si no, he puesto antes el ejemplo del rey, si no el rey no hubiera tenido que decir lo que dijo, y además que fue aplaudido por cierto mucha gente. Hombre, es que el rey ha dicho que todos somos iguales ante la ley. Faltaría más, ¿no? No hace falta que lo diga el rey, simplemente con leerse la Constitución es suficiente. Es un gesto, Javier. Era un gesto, sí, vale, pero lo tuvo que decir. Pero hay anomalía. Estamos hablando de este auto que tiene 227 páginas, pero es que el primero que presentó el juez Castro ya era suficiente desde el punto de vista indiciario como para imputar a la infanta. Aquello se recurrió y la audiencia dijo que no. Pero claro, aquí se han producido anomalías tales como, por ejemplo, que la Fiscalía asuma el papel no de acusatorio, sino de defender a la propia fiscal. ¿En qué posición está esto? O sea, ¿por qué ocurre todo eso? Hombre, yo creo en muchos jueces. Yo creo en muchos jueces.
Y además necesito creer como ciudadano en muchos jueces, porque si no esto sería un suicidio cívico. Sí, pero o sea, tenemos que... Déjame un segundo. Pero déjame un momento. No, pero déjame que yo diga lo que quiero. Pero Jaime, no los jueces que coincidan con tu criterio. Por favor, Jaime, déjame que yo crea lo que yo quiero creer, no lo que tú quieres que yo crea. Y yo lo que quiero creer y creo firmemente en que hay muchos jueces que están dispuestos a que todos los ciudadanos recobremos la confianza en la justicia. Eso es lo que creo. Y creo que el juez Castro, independientemente del resultado, porque efectivamente, como tú dices, puede ser que ahora cuando su defensa apele, pues la audiencia le ve la razón. Pero aún así... Pero yo sé que dejas de creer, pero aún así, déjame terminar, por favor, si yo de verdad que al final termino. Al final, sobre todo si no me interrumpe. O sea, que lo que yo creo que este juez ha dado un soplo de esperanza a la gente en la justicia y por tanto yo por eso estoy muy feliz como ciudadano. Ahora, que hay interferencia, que hay intentos de injerencia, por supuesto, ¿cómo considerar si no la desafortunadísima intervención que espero que esté arrepentido de ayer el señor Espotorno cuando dijo que ellos estaban subiendo un martirio y que recomendaba, por no decir obligaba al juez a que terminara... Pero tú has condenado, ya tú has condenado a la infanta, Javier, porque no crees Estoy de acuerdo con Javier en que hablas tú del soplo de aire fresco, no sé, pero desde luego en la absoluta independencia del juez Castro, yo estoy absolutamente convencido de que la Fiscalía Anticorrupción está actuando con la ley en la mano y con un rigor profesional fuera de toda duda, sin ningún tipo de aliento en el cogote, sin ningún tipo de cortapiés, sin ningún tipo de dictado político. Y sin embargo, lo que dice el juez y lo que dice el fiscal anticorrupción son absolutamente contradictorios. Quiero decir, al final el derecho es interpretable y opinable. Y aquí efectivamente será una instancia superior, la audiencia provincial de Palma, la que vuelva a decir si esta imputación es o no ajustada a derecho. Yo vuelvo a decir lo que dije en mi última intervención. La opinión pública en general y un servidor entendería mal una segunda imputación. Bueno, yo creo que es una debilidad, ¿no? Es una debilidad democrática. A estas alturas de nuestra democracia está diciendo el Estado de Derecho funciona. Y tenemos que darnos por contentos. Yo creo que eso es un síntoma de debilidad, de que venimos de una dictadura y todavía no nos la hemos quitado encima. Eso no se lo plantea un alemán. Un alemán nunca responde a eso. ¡Ay, qué bien! El Estado de Derecho funciona. No, mire usted... Bueno, pero aquí había alguna duda. Pero es una debilidad, pues, insisto, eso es una debilidad de nuestra democracia. No digo que no, digo que es una debilidad de nuestra democracia. La democracia funciona o no funciona. Y además está el tema ejemplificador, que es trascendental en democracia. Y a propósito de esto, habrá que decirle a este país de una vez, tendremos que decírnoslo todos también, que los delitos fiscales son delitos gravísimos. Gravísimos, porque es que es hasta tolerable, parece hasta una gracia. Mire usted, no, es una estafa al colectivo. Y estamos en una época de crisis donde la necesidad de ingresos del Estado es absolutamente vital. Y si estafamos al ingreso del Estado, no podremos tener los servicios que demandamos. Por lo tanto, que funcione la democracia y que el delito fiscal sea ya de una vez delito con mayúsculas. Fenomenal, que eso yo creo que es otro asunto distinto que no es el que estamos debatiendo. Pero perdóname un segundo, Marta, un segundo nada más. Vale, yo ya no hablo más. No, de verdad. Mira, nos viene muy bien. Aquí este país aprendió a que había que hacer la declaración de la renta porque un ministro de Hacienda llamado Pepe Borrell encausó a Lola Flores. Claro. Vale, pues mira, y respetamos la velocidad porque hay radares. Y era para ahora, no infanta, hombre, que hay... Vale. Que hay un salto importante. Mira, yo lo único que quiero decir es que siguiendo un poco en tu línea, hay algo que a mí me preocupa mucho. Y es que ahora mismo el juez Castro, precisamente por esta circunstancia, se esté convirtiendo en Superman y parece que lleva capa y que está haciendo algo extraordinario. No, el juez Castro está haciendo su trabajo. Es decir, él ha considerado que hay indicios determinados como para imputar a la infanta,
infanta, y entonces ahora simplemente he dejado un tiempo determinado para que se puedan recurrir en todo caso y tenga que declarar o no. A mí me parece exactamente lo mismo que a ti, que una segunda desimputación sería una falta de confianza por parte del pueblo español hacia la justicia, cosa que no se debería dar porque estamos en un momento en el que nos viene muy bien que nos insuflen un poquito de credibilidad en las instituciones. Y yo creo que ese es el momento en el que nos encontramos, o sea que es como para celebrarlo, creo yo. Claro, es que estamos intentando, hay gente que intenta decir que todo va normalmente, y no va todo normalmente. En el ambiente, la fiscalía, el fiscal anticorrupción, hay muchas partes de esto que parece que se están negando, que están intentando, por lo menos están ejerciendo una resistencia a la imputación de la infanta. Esto que no se nos olvide, la imputación es si hay indicio de delito. Estaba NOS, que era una ONG con un afán no lucrativo, y vaya si se lucraba, ¿cómo? A través de un entramado de sociedades, y una de esas sociedades es Aizon, de la que, insisto, no es la mujer de Urdangarín, no, es la socia al 50%. Pero entonces la Fiscalía Anticorrupción está mintiendo. Está mintiendo, o sea, está actuando en contra de la verdad. Por lo tanto, no. Te pregunto. Obviamente no está en contra. Ahora mismo no hay ninguna verdad hasta que no haya un juicio. No hay verdad. Estará. No podemos saber la verdad hasta que no haya una imputación y hasta que no vayamos avanzando de alguna manera. ¿Estará trabajando correctamente o no? ¿O tú crees que es que va en contra de lo que puede ser la verdad? Por supuesto que no voy a valorar yo la labor de la Fiscalía, pero que si hay indicio de delito, y entiendo que en este auto 228 páginas que, como dice el propio juez, le han obligado a hacer una clase magistral de derecho procesal. Si la audiencia provincial esto lo vuelve a echar para atrás y desimputa, pero es que es una cosa que se llama la interpretación de la ley, de que nadie se sienta aquí en ningún banquillo. No, muy breve. Hombre, Manu, todo va con la normalidad procesal que se corresponde. Es decir, que lo que pasa es que este caso es muy mediático, le afecta a quien le afecta. Un fiscal anticorrupción negándose a una imputación es un poquito raro. Lo que pasa que... Raro por inusual. Raro por inusual. No es normal un fiscal anticorrupción no queriendo imputar, o sea, enterarnos de cosas que tienen que ver con un claro caso de corrupción. El fiscal se basa en un informe que le ha dado la agencia tributaria. La agencia tributaria que se basa en un tecnicismo de el delito no llega a 120.000 euros. Pues mire, a mí como ciudadano el tecnicismo no me vale. Pero Manu, es que se ha quedado en 119.000. Claro, Manu, es igual que cuando a ti en un control de alcoholemia te quedas en el 0,5 en vez de en el 0,6. Pero no se le infanta, no tengo que ejemplarizar a nadie. Lo siento, no soy la infanta. Claro, Manu, no, pero eres un personaje público y puede pensar alguien. Es que claro, Manu con la gracia que tiene convence al Guardia Civil. Yo estoy gracioso sin beber. Es decir, claro. Por eso no bebo y por eso no me imputa a nadie. Manu, como es conocido, le hace gracia al Guardia Civil y no lo ha hecho. Lo que no es normal es que yo vaya borracho y me diga, yo he bebido porque me lo daba mi novia y yo no me he enterado. Vamos a poner las cosas. Es que la infanta, la joya borracha, dice que las copas se las da Urdangarín y ella no sabía que estaba bebiendo. No. Lo que no es civil es clarísimo. Hombre, claro. Claro. Yo no sabía. Deja que termine Jaime y luego Manu, lo que no es normal es que si nuestra intención, es decir, el que sea partidario de que la infanta la condenen o el que no lo sea, a mí me da igual. Es decir, yo no soy ni partidario de que la condenen o no, que cada uno... Si es culpable, sí, de que la imputen, sí. Pero, de que la imputen, si hay indicio de delito, sí. Es que la condena está tan lejos ahora mismo... Lo que he dicho anteriormente, Manu, yo confío en la justicia. No confío en jueces, en un juez sí, en una fiscal sí o no. Yo confío en la justicia. Entonces, me parece muy mal que nos metamos con el juez Castro porque nos interesa, o que nos metamos los que ahora defienden al juez Castro, dicen no, es que la juez Alaya hace una instrucción muy extravagante, ¿no? Y tal. No, oiga, vamos a confiar en la justicia, pero vamos a confiar en el juez Castro y en la juez Alaya también, ¿no? Yo confío en el juez también. Vamos a confiar en la justicia, no en un juez porque nos venga bien al interés mío particular, como decía Roca. Por ejemplo, yo también confío en el juez Pedraz, incluso en el juez español miembro del Tribunal de Estrasburgo. Yo también confío en esos jueces, no solamente en el señor Castro. No, pero yo siguiendo con lo que ha dicho antemano, que yo creo que esto está en el meollo de todo el mundo, porque aquí lo que hay, independientemente de que la señora Borbón y su marido sean culpables o no, que lo tendrá que demostrar la justicia, aquí hay un problema de desconfianza cívica, de desconfianza ciudadana. Y hay un poco de incredulidad y de gente que está un poco perpleja ante todo lo que está pasando en torno a nosotros. Voy a dirigirme a las señoras que nos están escuchando. Digo, porque en cierto sentido son ellas las que están en cuestión.
Las señoras, si sean señoras con su pareja o sean hijas con sus padres. Si un día llega tu papá a casa, o tu marido, querida espectadora que nos estás escuchando, y aparca en la puerta de tu coche un Rolls Royce, y te dice María Al-Jato que nos vamos a vivir a un palacio, ¿tú qué dices? Le dice Manuel, ¿de dónde has sacado el parné? ¿O no? Pues no, esta gente quieren hacernos pretender que todas las mujeres españolas son tontas. O sea, que cuando su marido llega con un Rolls Royce o cuando le dice que se tiene que mudar a un palacio, ellas no se enteran de a qué se dedica su marido. Y eso es lo que está en cuestión. Y por cierto, en el auto, que yo he tenido por deformación profesional la paciencia de leérmelo, empieza diciendo algo que también está en la calle, que le interesa mucho a la gente. Un poco lo que dice la gente, niña, esto lo digo yo, no lo dice el juez, pero más o menos viene a decir lo mismo. Niña, si tú estás trabajando en la Caixa y ganas un dinerito, si tú además resulta que recibes todos los años un dinerito por cuenta de los presupuestos generales del Estado asignado a la Casa Real que te da tu padre, que es el rey, si además tu marido resulta que tiene un trabajo bueno, ¿para qué os metéis en estos líos? Eso es lo que también le dice el juez. Muy breve, Manu, por favor. Yo no por la profesional, sino por simple deformación, también me he leído el auto y hasta 7 veces el juez remarca que no está acusando absolutamente a nadie, simplemente está llamando a pedir explicaciones, que eso se llama imputar. Quiero que analicemos también esta cuestión, qué impacto puede tener en la institución en general, que lleva 2 años del mayor descrédito de su historia y que es la monarquía. La última imagen que vimos del rey, después de la del discurso del día de Nochebuena, fue en la Pascua Militar, en la que durante la lectura del discurso a don Juan Carlos le ocurrió esto. Mucho más lejos, ya que es representación y expresión de patriotismo que nos permita obtener el máximo rendimiento de los recursos, la amable felicitación, el sentimiento de lealtad en nombre de las Fuerzas Armadas, y la Guardia Civil, así como su detallado balance que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. La pregunta es, ¿está don Juan Carlos capacitado para seguir ejerciendo como jefe de Estado? Se ha dicho que el problema durante la Pascua Militar fue de iluminación, no sé vosotros qué pensáis, pero se produce en el clima en el que hoy la imputación de la infanta también... Como diría que un día malo lo tiene cualquiera, pero fijaos, después de que a las 10 de la mañana conociéramos... Lleva ya una racha, que conociéramos el tema de la imputación, a mí, yo me he preocupado en ver, igual que Javier, que es un buen letrado, se ha leído las 227 páginas, yo me he dedicado a bichear la mucho esfuerzo, prensa tú crees que con facilidad, bueno, mucho esfuerzo. Y resulta que en la portada online de todos los periódicos prácticamente italianos, franceses y alemanes, el tema era la imputación de la infanta. Además con argumentos absolutamente peregrinos, porque ya se la condenaba. Es decir, yo no sé si la figura de la imputación es una figura en derecho comparado que ocurra en el no, es que les escandalizan los delitos fiscales, pero lo que no nos escandalizan a los judeocatólicos mediterráneos. Bueno, lo cierto es que al final el paradigma del país corrupto, del país tercermundista y del país donde hasta las hijas de los reyes meten la mano en la caja de España. Sí. Efectivamente, es otro ángulo, digamos, de esta noticia. Que lo está explicando diciendo, hay que ver la etiqueta que nos han puesto, creo que nos la hemos currado a pulso. Yo por no eludir la pregunta, que yo creo que es muy directa y además muy complicada, yo creo que efectivamente el rey, que es el jefe del Estado, yo creo que ahora mismo no está en condiciones de ejercer su magistratura, que es muy importante. El problema es que los reyes no se jubilan. Los reyes o abdican o se inhabilitan o se derrocan, que no estoy llamando a la revolución, y muchísimo menos. Yo soy constitucionalista. Por tanto, aquí nada más que caben varios mecanismos y hay que pedirle, por la grandeza de la institución y por la necesidad de la sociedad española, que el rey pudiera abdicar. Y tal como dice alguna encuesta, como la que ha publicado El Mundo recientemente, pues que fuera el príncipe, que parece que es el único que está ahora mismo en condiciones, y lo dice uno que es republicano como yo, que está en condiciones de garantizar la supervivencia de la monarquía, aunque yo espero que no sea por mucho tiempo, dicho sea de paso. Hombre, yo creo que una persona, porque tenga 76 años y esté operado de la cadera o esté en silla de ruedas, no debe de abdicar, es decir, tendría que abdicar si no estuviera mentalmente bien, pero efectivamente parece ser que no es el caso. Es decir, otra cosa es que se hayan equivocado en esta puesta en escena
y han forzado el que el rey hablase de pie, que no pasa nada por estar en una silla de ruedas, que hay que tener un gran respeto a la gente, tú y yo hablamos de pie, lo mismo que sentado. Tú y yo. No, pero bueno, pero Javier, yo creo que ahí se equivocan. El martes que viene le decimos a la directora que nos ponga en pie, verá cómo hablamos igual de bien. No, pero ahí se equivocan en el que a lo mejor no pasaba nada por estar sentado y es una persona que se ha operado de la cadera, ¿no? Pero que eso no le inhabilita mentalmente, ¿no? Es otra debilidad de nuestra democracia. Nos cuesta trabajo reformar cuestiones constitucionales. Nos cuesta mucho trabajo. Bueno, menos siempre, cuando en 24 horas hay que poner eso. el déficit público en la Constitución. Eso. Que eso, cuando se trata de favorecer al capital, se cambia la Constitución en 24 horas. Pero para otros temas, como es, por ejemplo, el derecho de la mujer a ejercer la máxima potestad monárquica, pues, o este tipo de cuestiones de sentido común, como las explicaba Javier, pues nos cuesta. Por debilidad democrática hay miedos. Y ahora la monarquía, José Luis, debería dar algún paso en relación a la imputación de la infanta. ¿Debería hacer algo? ¿Debería separarla de la línea sucesoria, por ejemplo? ¿Debería hacer alguna declaración? Yo no voy a decirle a la institución lo que debe hacer la institución, porque no estoy a favor de esa institución. Marta, que vamos a ver, Marta, breve. En los últimos tiempos han pasado varias cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, el discurso de Nochebuena ha sido el menos seguido de la historia. Eso para empezar. Después ha habido no solamente lo de la Pascua Militar, sino el rey apareciendo en el Ola, totalmente photoshopeado, que esto ha dejado una imagen muy extraña a todos los españoles. Y después nos encontramos con este rey titubeante. A mí, como a ti, me parece que simplemente son las facultades mentales las que habilitan o deshabilitan a una persona para estar en su puesto o en su cargo, sea rey o sea fontanero, me da exactamente igual. Pero lo que te quiero decir es que a lo mejor tendría que ver la Casa Real lo que está pasando, porque la imagen que está dando del rey cada día es peor. Yo no sé si el rey está en sus perfectas condiciones o no, pero el problema es que muchas veces no lo parece. A lo mejor lo está, y precisamente por esa presión que hay alrededor no lo está apareciendo, y ese es un grave problema. Yo creo que no se ha sabido valorar este homenaje a Ozores que ha hecho aquí su majestad, ¿no? No, hija, no, que es como tenía que haber acabado la Pascua Militar. Dicho esto, no se ha querido darle el sitio a los cómicos de este país ya por fin su majestad y no se ha valorado este gesto. Decir que en el momento en el que abdique, o en el momento en el que la jefatura del Estado pase al siguiente de la línea sucesoria, de nuevo volveremos a hacer creo que habrá vergüenza nacional. Porque políticas de igualdad, políticas de coeducación, nos quieren convencer de algo de lo que ya tendríamos que estar totalmente convencidos, y resulta que en algo tan anacrónico como la monarquía moderna, que a mí que me expliquen semejante expresión, esto de la monarquía moderna, si ahora el rey abdica, no por estricto orden sucesorio, con su hija, la mayor, la infanta Elena, que alguien me tendrá que explicar por qué no está, no tiene que explicarlo, mejor yo lo sabía de antes, pero que me lo explique, por qué no está capacitada para ocupar la figura de jefa del Estado y pasa a su hermano, que es el tercero, siendo ahí una cosa un poquito extraña. Efectivamente creo que toda política de igualdad, toda política de juguete no sexista y toda política de coeducación queda con las vergüenzas al aire si la jefatura del Estado, el hombre, todavía sigue primando sobre la mujer. Esto nos delata de que la monarquía efectivamente huele a naftalina. No, se ha planteado el tema del rey, efectivamente, porque ayer en la Pascua Militar estuvo absolutamente desafortunado la lectura de su discurso y que se le dio torpón, y efectivamente, como decía Marta... Era por la luz, yo no sé por la luz o porque ese día... Oye, lo de un día malo... Todos hemos estado torpones algún día en alguna actuación pública. Es decir, todos. Nos ha pasado a todos los que... Sí, pero todos no somos reyes, es la diferencia. Pero bueno, de cada 47... Esto lo dijo Peridi hace ya 30 años. Uno de cada 47 millones de españoles es rey. Bueno, yo el mensaje que quería dar es que el titular de hoy, la infanta imputada, eso que estoy yo leyendo en uno de los monitores que tengo enfrente de mí, tiene poco que ver con el tema de la abdicación del rey. Hoy estamos hablando de que hay una persona que se llama Cristina y de apellido Borbón, que efectivamente va a ser llamada a declarar para que explique unos comportamientos que parecen no ajustados a derecho. El tema de su padre y el futuro de la monarquía. Pero convendrás conmigo que son debilidades sumatorias, ¿no? Bueno, de una institución. Hemos colocado aquí en un momento en el que la credibilidad de la monarquía, del respeto de los ciudadanos, tiene una hemorragia enorme desde hace 2 años. Y yo me pregunto, ¿habría más credibilidad si el rey abdicara? Una cosa solamente... ¿Habría más credibilidad si el rey abdicara? Nos hemos hecho esa pregunta porque hay mucha gente que
simplemente bueno, el debate está sobre la mesa. Claro, por eso lo pongo aquí. Yo solamente, y lo digo, y creo que lo vaya a entender, lo vaya a entender y lo va a entender todo el que sea padre. El carácter representativo y madre. No me representa muy bien. Lo va a entender todo el que sea padre o madre, independientemente de la proximidad ideológica o política que tenga cada uno. Yo solamente puedo comprender los titubeos del rey de una manera compasiva si es que tenía en la cabeza de que su hija iba a ser imputada, porque como padre creo que lo estaba pasando muy mal, aparte de como rey. Y en ese sentido, hombre, tengo una cierta comprensión hacia sus titubeos, ¿no? Vamos a continuar porque quiero poner sobre la mesa, traer a este estudio otras opiniones, redes sociales, Patricia. Las de las redes sociales, las suyas, claro, vamos a ver por dónde andan. En este termómetro de Twitter vemos que están entre la conformidad, la acogida de esta imputación y, bueno, la indignación por esas acciones ilícitas de algunos miembros de la Casa Real. Vamos con algunos ejemplos. La justicia está intentando ser igual para todos, pero las presiones en este caso, y por ser quien es, no la dejan. Nos lo dice J. María Ortega. Gracias por participar. Una pregunta, la de Dicati Almería. ¿Todos igual ante la ley? Tristemente, si hoy no estás imputado, no eres nadie, nos dice este amigo. ¿Cómo cambia la historia? Nos comenta. Otra aportación, la de Mágico. En este país no funciona bien la justicia, pero sobre todo cuando hay que imputar a políticos, realeza o allegados. Y para terminar, una exclamación, la de Vido. Ya era hora de que la imputaran. ¿Cuánto durará? Esta persona hace alusión a que es la segunda imputación, ya ven, en menos de un año. Pero vamos a ver si, cambiando de tercio, Rafa, el 2014 nos da alguna alegría. ¿Será el año de la recuperación económica? ¿Se aceptan apuestas, señores? Les esperamos en nuestra encuesta web. Gracias, Patricia, porque ese es el tema del que vamos a hablar ahora. Yo, bueno, esto no tiene precedentes. Le voy a pedir a uno de nuestros invitados que, no porque esté cansado, que haga banquillo un rato, ¿vale, Joaquín? Y luego volvemos a hablar contigo de otro tema, porque hablamos ya de la crisis. Vamos a ver